Valientes, las que crecen. Diario de una arquera valiente. Hoy Jessie me enseñó lecciones muy importantes. Creo que estoy comprendiendo por qué me cautivaban los arcos y las flechas desde que era niña. Sin saberlo, Dios había depositado un mensaje para mí desde mi infancia. Aún no lo había descubierto, hasta ahora. A veces siento que dentro de mí hay mensajes en botellas de vidrio, como las que se lanzan en alta mar y llegan muchos años después a algún destinatario que por fin las abre. Siento que Dios depositó en mi corazón mensajes que luego de muchas mareas altas y bajas llegan a la costa y los encuentro. Ahora, siendo madre de 2 varones poderosos, deseo hacerlo así, dejarles mensajes en sus corazones que un día cobrarán sentido. Estos mensajes han cobrado sentido en esta etapa, al ser mamá de estas bellezas y enfrentar los sucesos con valentía. Sé lo que significa dar el vientre para que la vida tome su lugar. Sé lo que significa ser estirada, literalmente ensanchada, para que tome lugar la vida y el crecimiento. Hoy Jessie me explicó cómo funciona la cuerda y la flecha en conjunto. Me dijo: Christy, la flecha se coloca con la pluma guía, la pluma de color distinto, en dirección a ti como arquera. Debes recordar siempre que el knocking o parte trasera de la flecha es lo que se coloca en la cuerda y luego la flecha solo descansa sobre el reposaflechas del arco, sin tensión ni presión sobre ella. Si presionas la cuerda, la flecha se caerá. Tú debes sujetar la cuerda y tirar hacia atrás, solamente utilizando tus 3 dedos centrales, el índice por arriba de la flecha y el del medio y anular por debajo de ella, sin tocar la flecha. Tu mano debe estar relajada y en línea recta, tu brazo que sostiene el arco en línea recta al blanco. La cuerda es la que llevará la tensión hacia atrás. Respira, suave, breve y profundo, y alinea tu arco con la cuerda y la punta de la flecha en dirección al blanco. Si te das cuenta, Christy, estás trabajando en tu colocación de flecha, tu tensión en la cuerda, la forma en que levantas el arco y tu alineación. Nada puede faltar. De lo contrario, estarás ocasionando una tensión sin propósito a la cuerda. Por cierto, una recomendación especial: no tires de la cuerda si no has puesto una flecha. No tires de tu cuerda sin propósito de lanzar tu flecha. Ese golpe lo recibe el arco y puedes dañarlo. Debes cuidar tu equipo. A veces esos tirones causan daños irrecuperables simplemente porque no fueron para lanzar una flecha, sino fueron realizados sin cuidado. ¡Wow! Esta clase realmente me hizo meditar, porque para mí la cuerda en conjunto con el arco representan el proceso de crecimiento, la presión y tensión que tiran de ellos, la flexibilidad y la resistencia que determinan el tiro de la flecha. A veces sentimos que no podemos más, pero cuando Dios es el arquero, entonces el tirón, por fuerte que sea, tiene propósito. Justamente la cuerda de la cual debe tirar el arquero está hecha de un material resiliente que se estira y regresa a su forma original, flexible pero resistente. El libraje que puedo tirar aún no es mucho, pero ahora lo estoy disfrutando mucho. Mi anclaje es más firme y mis dedos ya tienen más fuerza y estabilidad. Estoy muy impactada con toda esta fase del proceso y crecimiento. Así como la cuerda y el arco, que al tirar de las palas del arco producen la fuerza de compresión y la fuerza de tracción. En los arcos instintivos antiguos le llamaban a la parte baja del arco vientre y a la superior el lomo. El vientre producía la fuerza de compresión y el lomo la de tracción. Siempre que lo recuerdo me emociono. Creo que por ser mujer y tener un vientre que dio a luz 2 hermosos varones valientes. Son fuerzas contrarias, trabajando en función del arco y la flecha, producidas por la cuerda que tira el arquero.
Este retiene y condensa toda esa fuerza para finalmente lanzar al blanco la flecha. Cuando esas fuerzas contrarias, combinadas, de acumulación de energía, son jaladas en sentido contrario o hacia atrás, justo como me siento durante el proceso, pareciera que estás retrocediendo en lugar de avanzar. Es impactante para mí todo este aprendizaje. Descubrí que la cuerda está hecha de muchos hilos de un material altamente resistente que provee alargamiento, elasticidad y peso. La potencia de lanzamiento de la flecha dependerá de las palas del arco y de cuánto curven en el momento de anclaje. Una cuerda más flexible dará menor curvatura que una más rígida. En otras palabras, y aplicado a mi proceso, de acuerdo a la intensidad del proceso y al nivel de tensión y presión que cause en mí, así será la intensidad de tiro. La cuerda más resistente tendrá mayor cantidad de libras de lanzamiento que una menos resistente. Es maravilloso comprender que todo está interactuando para lanzar la flecha al centro del blanco. Me sirve meditar y preguntarme, ¿cómo estás reaccionando ante el proceso? Claro, es porque seré lanzada más lejos. ¿Tus circunstancias parecen doblar tu vida o arco? Claro, ese es el trabajo de las palas del arco. Sin la flexibilidad de ellas, el tiro sería imposible. De nuevo, te recuerdo quién es el arquero, Cristi. Él sí sabe tirar la cuerda. Así que tranquila, todo estará bien. Valientes durante el proceso. El primer año posterior al suceso trágico que te compartí fue de comprender lo que implicaba que se había rescatado la vida y se había perdido la barca, aclarando que las barcas no son personas, sino elementos de la vida. Durante el shock del suceso, recibí las instrucciones que fueron como primeros auxilios para mantenerme con vida, mantenerme consciente. Pero cuando ya estábamos a salvo, Dios empezó a revelarme el paso a paso y la profundidad de la barca perdida, para luego empezar el proceso de crecimiento más transformador que un ser humano puede tener. ¿Morir? Sí, requería morir a muchas ideas, sueños, proyectos, planes, relaciones, posiciones, posesiones, etc. Después del evento traumático, los seres humanos experimentamos el proceso de duelo. Este es fundamental en cualquier tipo de pérdida. Como psicóloga lo había estudiado, había acompañado en las fases, vivenciado su progresión, etc. Pero fue a través de esta experiencia que Dios me llevó de vuelta a mucha información que sabía, pero que no era consciente del nivel de significancia e implicaciones para la vida misma. Recordemos la historia de la tempestad y el naufragio del apóstol Pablo. Posterior a la pérdida de la barca, podemos estar seguras del nivel de resiliencia del apóstol, porque él sabía su porqué. Sin embargo, pienso en los demás tripulantes, prisioneros, el dueño del barco, centuriones, etc. Perdieron todo, pertenencias, recuerdos, dinero, ego, etc. Todo se fue en esa barca. Ante una situación de amenaza, nuestro sistema nervioso central, conformado por el sistema simpático y parasimpático, activa el sistema simpático, el cual responde frente a toda amenaza, distribuyendo la energía para que reaccione ante esa amenaza con el instinto de conservación y sobrevivencia. Este hace que nuestras piernas, brazos y todo lo necesario para huir sea activado. La irrigación de la energía no estará centrada en el cerebro, sino en las áreas del cuerpo que nos permitan la conservación de la vida. En otras palabras, es lo que permite el dicho, aquí huyó y no aquí murió. Es por eso que no somos conscientes de las pérdidas vividas durante la amenaza o huida, sino hasta que ha pasado el tiempo
y es en ese momento posterior que inicia el proceso de conciencia y profunda sanidad por el daño recibido. En el primer año inició mi fase de proceso de muerte, que en realidad era transformación, trascendencia y crecimiento. ¿Recuerdas que la primera instrucción que Dios me dio durante las primeras horas de la noticia fue: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien? Primera de Pedro 4, verso 19. Veamos la primera frase. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Espera, ¿según la voluntad de Dios? ¿Tú mandaste esto? ¿Esto era tu voluntad? Claro, la respuesta es absolutamente no. Dios no deseaba eso para mí. Eso fue decisión de alguien más. Pero mis hijos y yo estábamos en la barca. La pregunta de Dios para mí realmente era: ahora que ya soltaste lo que te pedí y abrazaste lo que te estoy dando, ¿padecerás según mi voluntad? En otras palabras, ahora que harás el recuento de los daños, ahora que te darás cuenta de todo lo que esa pérdida se llevó, ¿padecerás según mi voluntad? Tengo absolutamente claro que el dolor, la enfermedad y las crisis emocionales, familiares y económicas no son la voluntad de Dios. Son el resultado de nuestra voluntad. Y aunque Dios toma todo lo que nos acontece y puede utilizarlo para un propósito, no significa que Él lo envíe. Dios odia el divorcio, y yo también, aunque me tocó pasar por allí. No tengo por qué amar el resultado del pecado y la separación de Dios. No tenemos por qué encariñarnos con los subproductos de la maldad y la rebeldía del ser humano. Sin embargo, sé que aunque no era su voluntad, sí es su voluntad que enfrente esos sucesos con una interpretación y esperanza viva de donde proviene la resiliencia divina. Sí es su voluntad que mire a Jesús, mi hermano mayor, mi Salvador, mi Maestro, para que comprenda en lo que este acontecimiento se puede convertir. Posiblemente, como suele suceder, luego de un acontecimiento trágico, a pesar de la tragedia, hay un sentimiento de euforia cuando se logran rescatar las vidas, pero al pasar el estado de shock y empezar a darse cuenta de todo lo sucedido, cuando regresa la irrigación de la sangre a nuestro cerebro a su nivel normal y vemos que la tempestad se llevó la casa, el incendio consumió nuestro trabajo de toda una vida, se rescataron unas vidas, pero perdimos un hijo. Salió con vida del accidente, pero no volverá a caminar. Nació, pero con un diagnóstico de enfermedad para toda una vida. Cuando nos perdonan una deuda, pero no tenemos que comer. Cuando estamos con vida, pero con el corazón destrozado. Es entonces que empieza el proceso de padecer, como dice el texto, según su voluntad. ¿Cómo padecer según su voluntad? Me pregunto. Veamos juntas a Jesús. Repasemos. La fase anterior se trató de ser valientes para permanecer ante el suceso. Ahora necesitaremos crecer a través del proceso, que requerirá morir, pero morir según la voluntad de Dios revelada en la muerte de Jesús. Sé que a este punto suena incómodo hablar de que morir sea una acción valiente, pero puedo asegurarte que todo tu dolor tendrá un propósito eterno y lleno de esperanza si abrazas esta verdad. Comprendo que es estar en este punto y querer renunciar al proceso, huir o evadir. Sin embargo, es exactamente en ese mismo segundo decisivo entre renunciar o respirar fe y seguir que se da el momento crucial de estar convirtiéndote en valiente. Si estás allí, quiero invitarte a hacer la siguiente oración. Amado Padre, sé que tú me amas y aunque mis emociones se sienten confusas, aunque no logro controlar mi estado de ánimo, sé que tú estás en control. Yo te doy el control de mi vida. Me entrego por completo a ti, con toda mi voluntad, consciente de mi necesidad de ti y mi anhelo por conocer toda la verdad.
Suelto toda creencia que me limite a abrazar tu amor perfecto y tu propósito eterno. Quiero sanar en mi espíritu, alma y cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo crecer a través del proceso de dolor? Crecer duele. Hemos escuchado esta frase cientos de veces. Puede que te haya pasado que te dolían los huesos mientras estabas en la adolescencia debido al proceso de crecimiento. Esta fase del desarrollo humano nos estaba dando una clara dinámica de la vida. Todo crecimiento conlleva aumento, estiramiento, ensanchamiento, evolución, transformación. Sin embargo, crecer implica pérdidas. Es decir, nos toca dejar etapas atrás. Nos corresponde soltar lo anterior para abrazar lo posterior. Nos corresponde procesar el cambio, procesar la transformación y la evolución de toda fase de crecimiento. Lo cierto es que el crecimiento saludable es el resultado de un equilibrio integral, porque puede haber un crecimiento no saludable como resultado del desequilibrio. Por lo tanto, este causaría enfermedad y no sería para evolucionar, sino para involucionar. Por eso comprender lo que significa según la voluntad de Dios es tan importante, ya que por doloroso que sea el suceso y el proceso, se convertirán en salud, en bienestar, en desarrollo y vida. Es precisamente lo que representa la resiliencia divina, que si bien es cierto todos la poseemos, para ello es necesario atravesar la incertidumbre, atravesar el camino del dolor y la pérdida. Es a causa de esos sucesos dolorosos que producen muertes que descubrimos la trascendencia que yace dentro de nosotras. En nuestro ejemplo de la letra B de valientes, esta fase representa la línea inclinada descendente, el vértice donde se unen las dos líneas inclinadas, que representan suceso y progreso. Pero antes de ver el progreso y el avance de aquel proceso de crecimiento, pasamos por aquí, el punto de mayor tensión, el descenso, el más bajo, la fase más dolorosa y por lo regular, la que sentimos más prolongada. Aquí, para algunas literalmente significa experimentar el proceso de muerte, ya sea emocional, físico, psicológico, social o espiritual. El proceso entonces es la parte descendente del suceso. Si el suceso fue duro, el proceso también lo será. Como te compartí anteriormente, esta es la fase donde nos toca hacer el recuento de los daños. Por lo tanto, es cuando el dolor emocional y/o físico se hace más intenso. Fue justo en esta fase en la que experimenté el despertar más profundo de mi identidad, lo que requirió soltar una gran cantidad de falsas identidades, soltar lo efímero, soltar barcas y abrazar la vida eterna, la vida de Cristo. Requirió abrazar la cruz y seguir a Jesús día con día. Solo la cruz de Jesús tiene la capacidad de embellecer el dolor. Es en la cruz que toda una vida de dolor puede cobrar sentido, que la más profunda herida encuentra empatía, que el trauma más profundo encuentra esperanza. La cruz es simplemente el inicio de la vida. Es en la cruz que encontramos el porqué y el para qué de la vida, que nos abre camino al cómo, cuándo, con quién. Jesús venció a la muerte. Lo había leído, lo había cantado cientos de veces. Lo había orado, confesado, declarado, etc. Fue en mi noche oscura del alma cuando comprendí y fui consciente de la determinante implicación de esta palabra. Fue en ese momento en el que una nueva vida, a partir de comprender la muerte desde la perspectiva de la cruz, volvió a abrirse paso. Mirar hacia Jesús en la cruz es comprender en otra dimensión el dolor, el sufrimiento y el precio de la resurrección. Jesús vivió todas las heridas que un ser humano puede experimentar, y todas juntas. La traición de Judas es una,
pero la de Pedro es otra, en otra dimensión. La humillación, el rechazo, menosprecio, abandono, la soledad, angustia, etc. Jesús, al declarar: si es posible, pasa de mí esta copa, nos revela una antesala que pone de manifiesto la valentía con la que debería enfrentar lo que venía. Gotas de sangre son el sudor de Jesús, gotas que revelan su estado emocional, psicológico y físico. Soledad, caos, dolor, inseguridad, desesperanza, tristeza. El texto pone de manifiesto que sus discípulos se quedan dormidos en esa hora angustiosa. Esto se conecta con nuestros sentimientos de soledad en esas noches oscuras del alma, en las cuales no hay compañía que nos haga sentir acompañados. Es un proceso que se pasa a solas. Solo la cruz de Jesús tiene la capacidad de convertirse en un símbolo de vida eterna en lugar de muerte y final.